Muy bien. Muy bien, entonces empecemos. Yo creo que lo primero que uno tiene que, digamos, conocer en estricto sentido a la hora de abordar el derecho penal. La última vez dejamos como planteados cuáles eran los ejes temáticos que íbamos a abordar, cómo era que los íbamos a abordar, cuál era la formulación, por decirlo de alguna manera. Y les dije, la idea es ver concepto, principios y estructura del delito. Eso es básicamente lo que van a ver durante este escenario. Entonces me permito iniciar o retomar o enlazar eso con el tema de los conceptos. La idea es hoy empezar, digamos, el escenario de estos primeros minutos, iniciando por allí, como reconduciéndonos de las clases de la jornada anterior con el tema de qué se entiende por derecho penal y posteriormente nos vamos a ir con el tema de principios, es decir, los principios limitadores del derecho penal, a lo que me explicaré posteriormente qué significa un principio limitador, cuál es la naturaleza o cuál es la esencia de un principio limitador. Bien, empecemos. Básicamente, uno debe empezar siempre preguntándose cuando empieza un área de estudio, bueno, ¿y qué es lo que estoy estudiando? Entonces uno preguntaría, bueno, ¿y qué es el derecho penal? Definir derecho penal sería tanto como tan difícil, al menos como intentar definir derecho. Derecho, la expresión derecho tiene muchas categorías para poder definirlo. Uno puede entender el derecho como un conjunto de normas, uno puede entender el derecho como unos deberes o facultades también, y uno puede entender el derecho como la ciencia del derecho. Pues bien, esas tres categorizaciones sirven también a la hora de poder identificar qué se entiende por derecho penal. Por lo que por derecho penal en algún punto puede entenderse un conjunto de normas que ordenan y prohíben comportamientos. El derecho penal cuando ordena algo, cuando castiga la omisión. Cuando el legislador castiga al que no hace algo, significa que está ordenando que se haga algo. O cuando prohíbe, cuando por ejemplo prohíbe dar muerte a otra persona o prohíbe matar. Punto. Si uno mira eso como un conjunto de normas, pues es una visión o una definición del derecho penal. Pero también puede ser una facultad creadora de normas. A eso también se le llama derecho penal. Es decir, el Estado hace derecho penal o ejerce derecho penal cuando el legislador sencillamente el día de hoy dijo, hoy se creó el tipo penal de tal cosa, acceso abusivo a un sistema informático, qué sé yo. Cuando el legislador crea ese fenómeno, está ejerciendo derecho penal. Y cuando hablamos de esa manera nos referimos a que el derecho penal también es la facultad que tiene el Estado para poder crear leyes. Nadie más hace derecho penal, nadie más crea derecho penal. Me voy a explicar. En un contrato, si yo, por ejemplo, firmara un contrato con el doctor John Torres, hoy nosotros crearíamos derecho civil. ¿Por qué? Porque el acuerdo de voluntades genera obligaciones y termina siendo ley para las partes. ¿Si han escuchado ese fenómeno? Eso quiere decir que son fuentes de obligaciones para nosotros. Pero el derecho penal es una facultad exclusiva del Estado. Yo no puedo mañana estar en una colectividad y decir, bueno, vamos a crear esta norma penal. ¿Están todos de acuerdo? Firmémosla. Eso no es posible. Bien. Y el derecho penal también es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque se encarga también a veces de sistematizar las normas. Entonces, cuando ustedes ven el nuevo libro del profesor tal, que está interpretando el modelo del dolo dentro del derecho penal, pues, ¿qué es eso? Ciencia del derecho penal. El nuevo libro del profesor tal, que en algún momento lo que hace es compilar la jurisprudencia para poder aplicar de manera sistemática. Ciencia del derecho penal. Es decir, también en algún momento nos podemos referir por derecho penal al conjunto de teorías que han intentado sistematizar algunos conocimientos a nivel histórico. En materia, digamos, concreta, en nosotros del derecho penal, bebemos profundamente de doctrina alemana y de doctrina española principalmente. Portugueses algo, brasileños algo, gente de Perú también, que es donde más se ha creado derecho penal. Obviamente que Colombia es una gran productora de derecho penal, pero en últimas
pues deben conocer ustedes las diferentes vicisitudes de cada uno de esos casos. Ahora, estos fenómenos tienen unos nombres, es decir, por derecho como conjunto de normas, yo voy a entender derecho penal en sentido objetivo. Como el derecho como facultad creadora de normas, es decir, el derecho penal como facultad para crear leyes que castiguen a una persona con una pena, yo voy a entender derecho penal en sentido subjetivo. Y el derecho como ciencia, pues esa es aquella forma de derecho que se encarga de sistematizar el conocimiento. Entonces hay tres formas de entender el término derecho penal. Sencillo, derecho penal en sentido objetivo, conjunto de normas, derecho penal en sentido subjetivo, la facultad del Estado para crear esas normas, y derecho penal como ciencia, pues básicamente la encargada o la versión encargada de sistematizar conocimientos a partir de los diferentes postulados de la doctrina. Bien, ahora bien, me interesa empezar a ver cada modelo de derecho o cada modelo de derecho penal. Entonces, empecemos. Vamos a ver en primer lugar el derecho penal subjetivo o el ius puniendi. Bien, ¿qué es ese ius puniendi? Pues básicamente ustedes tienen que entender que es la potestad del Estado para dictar las leyes del derecho penal, perseguir a los infractores e imponer penas judicialmente y ejecutar las sentencias. Eso es lo que nosotros llamamos ius puniendi. De ahí viene el derecho penal. Cada vez que ustedes abren el Código Penal colombiano o el Código Penal de cualquier país, tienen que entender que detrás de eso primero hubo una facultad creadora de normas, que sin esa facultad que se le ha otorgado al legislador, pues nada de eso hubiera podido ser posible. Bien. Entonces les pregunto, ¿por qué un Estado puede privar de la libertad a un ser humano y pese a ello considerarlo moral, política y jurídicamente correcto? O sea, les voy a explicar el porqué de la pregunta. Presten atención a este razonamiento. A ver qué opinan ustedes. Imagínense que mi vecino se entra a robar a mi casa y que se roba, qué sé yo, se roba un carro. Bien. Y yo me doy cuenta que es mi vecino, entro a la casa de él, lo secuestro, lo amarro de pies y manos y lo meto en la habitación de mi casa por 10 años y no lo dejo salir. Me pide que lo deje salir y le digo que no. Le doy un teléfono, le digo cuando quiera llame a su esposa si quiere o a sus hijos, pero de resto no. Y si quiere yo le puedo permitir a su esposa que venga, pero usted no sale y lo alimento y todo. ¿Por qué eso que acabo de hacer pareciera no ser correcto? Es decir, pareciera ser evidentemente un secuestro, pero ¿por qué no lo entendemos de esa manera? Cuando es el Estado el que lo hace. Es decir, ¿por qué cuando una sentencia judicial lo ordena en condiciones mucho peores que mi casa? Porque, por ejemplo, las cárceles colombianas están al borde, no, al borde es mucho decir, superaron el borde del hacinamiento hace mucho tiempo. ¿Y por qué cuando vemos que una persona robó a otra, pedimos que sea privado de la libertad y exigimos todo el peso de la ley y que caiga la sentencia judicial sobre ellos y que los confinen a 20 años de prisión? Algo tiene que ver ahí, ¿bien? Porque miren que en realidad el primer escenario pareciera mejor que la prisión. Que no lo estoy maltratando, solamente estoy en mi casa, tengo cama, aire acondicionado seguramente. Pero ¿por qué ese secuestro, cuando es institucionalizado, parece justo? Si se dan cuenta, o sea, ¿por qué ahí sí lo aprobamos como sociedad? ¿Por qué decimos que es necesario dentro de nuestro colectivo social? Eso, básicamente, es la pregunta de la justificación o legitimación del derecho penal. Básicamente, el fundamento lo pueden encontrar en dos teorías o en dos vertientes. Hay un fundamento político y hay un fundamento material para eso. El fundamento político atiende a la forma de la organización estatal y el fundamento material atiende a las razones, digamos, sustantivas o a las diferentes teorías de la pena que pueden haber. Me voy a intentar explicar.
El fundamento político básicamente consiste en la división del Estado. Dependiendo de cómo se divida el Estado, pues en algún momento puede justificarse el castigo. Por ejemplo, en los estados absolutistas o monárquicos se entendía que era el rey el que tenía una especie de contacto divino con Dios y eso lo facultaba en algún momento para poder decir quién iba preso y quién no, y qué conductas merecían la muerte y cuáles no. Eso evidentemente cambia cuando llega al Estado liberal clásico a través del Estado social de derecho, el contrato, perdón, a través del contrato social de Rousseau. Y dentro del contrato social, pues ya decimos, no, mire, mire, vamos a entender ahora que a nosotros nos justifica castigar el hecho de que todos nosotros nos podemos hacer mucho daño. Entonces es mejor generar unas reglas previas de juego y dentro de esas reglas previas de juego, pues lo que vamos a hacer es identificar cuánta libertad tiene que ceder cada uno previamente para así asegurarnos de que lo que nosotros digamos que nos hace daño, pues podamos evitarlo. Eso es básicamente lo que se entiende por el contrato social. Por el contrario, en un Estado liberal intervencionista, es decir, el Estado que ya se mete dentro de la defensa de la sociedad, pues la defensa, perdón, la justificación del castigo es precisamente eso, defender a la sociedad. Bien, cosa que cambia en el Estado social y democrático de derecho, donde el único fundamento para castigar legítimamente es la exclusiva protección de bienes jurídicos, concepto que vamos a analizar hasta la saciedad dentro de esta clase, porque considero que es el pilar fundamental de todo fenómeno de teoría del delito que pretenda realizarse de manera seria. Ya conociendo que ese es como el fundamento político que en algún momento puede tener la prisión, quiero que conozcan el fundamento material. Y ese fundamento material, hoy van a aprender cómo funciona. Resulta que hay diferentes teorías de la pena. Esas teorías de la pena en algún momento tienden a, ¿cómo decirlo de manera? Eh, sí, tienden a justificar el castigo. Las teorías de la pena intentan en algún momento ser justificadoras del castigo, es decir, justificar el por qué yo castigo a una persona. Y esas teorías se dividen al menos en dos grandes tesis que se dividen después en una tercera y una cuarta, pero las dos más importantes son las teorías absolutas y las teorías relativas. Voy a proceder a explicarme. Se le llama teorías absolutas a aquellas teorías que dicen que se castiga por la justificación, o sea, es decir, que está justificado castigar por el castigo mismo. Es decir, que no dependen de nada para castigar. Es decir, no se busca nada diferente al ejecutar el castigo en sí mismo. Esta teoría recibe su nombre absoluta del término latín absolutus, que significa desvinculado. Pues se castiga por la necesidad de realizar la justicia por medio de la pena. Ahí ustedes van a encontrar a Kant, a Hegel, a Binding, y básicamente lo que les van a decir estos filósofos principalmente es que se castiga desvinculado de su efecto social, es decir, que no importa cuál es el efecto social que se va a causar, se tiene que castigar. Les voy a pedir por favor que me presten atención especial con esto que les voy a decir. Hegel explicaba esto a través de su teoría dialéctica. La dialéctica, ¿cómo funciona? Préstenme por favor mucha atención. La dialéctica funciona así. Primero hay una afirmación, luego hay una negación y luego hay una reafirmación. Me voy a explicar cómo funciona. Cuando el Estado dice, por ejemplo, que está prohibido matar, el Estado está afirmando algo. El Estado está diciendo, dentro del territorio colombiano está prohibido matar personas. Eso lo hace a través del artículo 103, cuando dice que el que matara a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. Está creando la prohibición, está afirmando la existencia de la prohibición. Cuando un ciudadano mata a otra persona, es decir, cuando yo mato al doctor John, por ejemplo, discúlpeme que lo ponga de ejemplo, yo estoy negando la afirmación del Estado. Yo estoy diciendo, no, pues no está prohibido, porque si estuviera prohibido, pues yo no lo hubiera hecho. Si me hago entender, es decir, estoy levantando mi voluntad en contra de la voluntad del Estado. Y la pena no es más para esta teoría que la reafirmación del Estado. Es decir, el Estado cuando me ve matar me dice, no,
No, sí está prohibido matar, tanto que te voy a imponer una pena por eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, para estas personas, el castigo se justifica a sí mismo. La finalidad de castigar es, les voy a decir la palabra clave, proteger la vigencia del derecho mismo. Esta teoría de castigo, pues digamos que justificó muchos de los problemas de legitimidad de los cuales actualmente padece el derecho penal, que tienen que ver principalmente con que cualquier cosa se puede hacer con el derecho penal, cualquier vejamen se puede cometer con el derecho penal. Por ejemplo, ¿qué fue la Alemania nazi sino eso? Pues hay que castigarlo. No, es que es judío y que me miró a la mujer y eso afecta lo que los judíos llamaron, los que los nazis llamaron el sentimiento de supremacía nazi. No, castíguelo, métalo preso. Entonces, miren que en algún momento el derecho penal con esta teoría, pues justificó, digamos, comportamientos inadmisibles socialmente, por decirlo de alguna manera. Ahora, nacen después las teorías relativas. ¿Qué significa relativo? Pues digamos que tienden en algún momento a prevenir la comisión del delito. Bien, entonces, ¿cómo en algún momento tienden a prevenir la comisión del delito? Sencillo. Hay dos tipos de teorías, la prevención general y la prevención especial. Préstenme atención. La prevención especial opera frente a el condenado, es decir, la pena se justifica para el condenado y la prevención general se justifica para la población en general. Discúlpenme todos, ¿ustedes están viendo mis diapositivas? Es que puede ser que yo esté acá. Sí, señor. Profe, Ah, bueno, estamos mirando. Sí, doctor, muy está bien. bien. Puede ser que yo esté echando cuentos y, y no vean las diapositivas. Perfecto, muy bien. Permítanme un segundo. Muy bien. Entonces, apreciados colegas, la prevención especial, como se dirige al condenado, tiene dos vertientes, una vertiente o dos caras. Por ejemplo, es una moneda que tiene dos caras. La primera es una negativa. Entonces, la prevención especial al condenado es negativa cuando lo que se intenta hacer con él es eliminarlo, es decir, inocuizarlo. Ustedes inocuizan un virus. Entonces, intenta pensar que el condenado es como un virus, que toca que dejarlo quieto, es decir, toca que inmovilizarlo. Bien, entonces se le priva de la libertad para que no haga más daño. Por el contrario, la prevención especial positiva lo que intenta es resocializar al delincuente. Entonces, ya no se preocupa tanto por dejarlo quieto, sino que por el contrario, intenta tener una actitud relativa a su resocialización, es decir, a que vuelva a la sociedad. Por otro lado, la prevención general, que se divide digamos, al pueblo en general, pues digamos que tiene una vertiente negativa, que es causar terror en la sociedad a través de lo que ha sido llamado, pues, las amenazas, o mejor, las prohibiciones respaldadas por amenazas. Entonces, cuando ustedes ven el Código Penal y dicen, yo quisiera agarrar al vecino del pelo y golpearlo, pero no lo puedo hacer porque de pronto me mete preso, pues es el derecho penal haciendo lo suyo. Entonces usted dice, no, el derecho penal me lo prohíbe, pero no solamente me lo prohíbe, me amenaza. O sea, me dice que si en algún momento me ven haciéndolo, me van a privar de la libertad. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. Es básicamente lo que intenta decir el derecho penal. Posteriormente viene en la teoría de la prevención general positiva, que es básicamente la intención del derecho penal de causar una especie de colaboración armónica cuando nosotros vemos que se ha condenado a alguien. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, en las noticias que condenaron a un violador y toda la comunidad dice, venga, pues, ¿qué está pasando? Mire, está muy peligroso esto, hay que unirnos entre todos, hay que cuidarnos, hay que respetar la ley. Cuando ese mensaje ocurre, es el derecho penal en la prevención general positiva haciendo su magia, es decir, intentando agrupar a la comunidad que no delinque para protegerse en sí mismo. ¿Listo? Esos básicamente son las dos principales teorías que hay. Ahora, hay legislaciones y algunos doctrinantes que asumen teorías mixtas, por ejemplo, es decir, todo al mismo tiempo, como Colombia. En Colombia, el legislador, si ustedes ven el artículo 4, que ahorita más adelante lo vamos a revisar detenidamente, pero si ustedes se dirigen hasta el artículo 4 del Código Penal colombiano,
les dice las funciones de la pena. Entonces les dice, tiene como función, es más, vamos a leerlo aquí. A mí la memoria de pronto puede ser que me falle un poco, pero el internet no. Entonces, el artículo 4 les dice funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, que es lo mismo que las penas, las teorías de la pena absolutas o retributivas, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Entonces les dice básicamente que todas, que para qué elegir. Es básicamente el mensaje del legislador frente a ese caso. Vamos con todo. Eso pues digamos que también ha sido señalado por ciertos sectores de la doctrina como un error, digamos, doctrinal en la medida en la que pues materialmente debe acogerse una sola. Bien. Sin embargo, pues digamos que la Corte Constitucional colombiana pues sí ha hecho lo suyo, digamos, de manera correcta, ha hecho su trabajo, por decirlo de alguna manera, y sí ha escogido en algún momento cuál es la principal finalidad de la pena en Colombia. Y ha señalado que es la resocialización, es decir, la prevención general, perdón, la prevención especial positiva. ¿Cuándo lo dijo? Básicamente, cuando declaró inexequible o inconstitucional la reforma al Código Penal que planteaba la cadena perpetua. Me voy a explicar por qué. Cuando la Corte Constitucional dijo que en Colombia es inconstitucional tener cadena perpetua, básicamente hace el siguiente argumento. Dice, mire, en Colombia la dignidad es un derecho fundamental que se desarrolla a través de la siguiente premisa, y es que una persona debe ser tratada como un fin y no como un medio. Es decir, si yo, por ejemplo, instrumentalizo al doctor Carlos Hernán Castaño, por ejemplo, digamos, no tratándolo como un ser humano, sino como una simple herramienta o como un medio para algo, pues le estoy quitando su dignidad. ¿Me hago entender? Eso pasaba, por ejemplo, antes cuando se intentó crear los muros de la infamia en Colombia. Pues hubo un proyecto de ley que decía que los violadores, al ser condenados, tenían que ser todos pegados sus caras en unos muros para que así causáramos terror con ellos a la comunidad y que supieran los demás que iban a ser violadores que eso les iba a pasar. Fue el mismo argumento. Venga, es que usted no puede hacer eso con el ser humano porque cuando usted toma a un condenado y le pide que ponga su rostro y que lo exponga y lo obliga a hacerlo, usted lo está tratando como un medio, como un instrumento. Usted no le está reconociendo que es un ser humano y que es un fin. Es decir, usted lo está objetivando, lo está objetivizando. ¿Listo? Entonces, la Corte Constitucional utiliza ese argumento y dice, vea, si nosotros reconocemos que se puede en algún momento aplicar la cadena perpetua, implica reconocer que hay gente que no se puede resocializar. Y reconocer que hay gente que no se puede resocializar es reconocer que son un desperdicio humano. Es decir, que no hay nada que se pueda hacer con ellos. Son basura. Mejor tenerlos ahí guardados. Y Colombia, por su modelo constitucional, no puede tratar así a ningún ser humano. Por lo tanto, se declara inexequible o, digamos, se expulsa del ordenamiento jurídico las reformas que planteaban la cadena perpetua revisable y se dice no, hay que mantener en algún momento la posibilidad de resocialización. Si no se mantiene la posibilidad de resocialización, por más grave que sea el delito, pues en últimas se estará atentando contra la naturaleza del texto constitucional. Ese es básicamente el argumento general que se utilizó para declarar inconstitucional la pena de muerte. Bien, tenemos un comentario de Marlon. Ah, sí, además solo es viable bajo una reforma. Sí, y lo que se hizo fue eso, lo que se hizo fue la reforma constitucional, el acto legislativo. Lo que pasa es que también decían que había un juicio de sustitución de la Constitución. Sí, a mí me parece que también hubo un juicio, o sea, se sustituía la Constitución del texto original. A mí me parece que más bien deberían, si se pretendiera eso, debería haber un cambio de Constitución completa, no simplemente un acto legislativo de introducción a la reforma. Pero ese acto legislativo estuvo, ya te digo cuál fue el acto legislativo. Mm, mm. 01 del 2020, ese fue el acto legislativo que intentó modificar la naturaleza de las penas en Colombia. Bien, y convertir o introducir la prisión perpetua. Muy bien. Entonces,
Esos básicamente son, apreciados colegas, el concepto y el fundamento del derecho penal. Miren que ya avanzamos un tanto. Ahora, ahora necesitamos conocer y quiero que entiendan lo siguiente, miren. En una clase de doctorado, un profesor argentino pregunta, estábamos varios, yo era penalista, habían otros laboralistas, civilistas, etcétera. Y el profesor argentino llega y pregunta, ¿cuál es el hombre más poderoso de su estado? Nos pregunta a nosotros, todos colombianos. Entonces, no, el presidente. No, el presidente del Congreso. No, el presidente de la Corte Suprema. No, que el fiscal general de la Nación. Varias opciones, decía la gente, ¿no? Y el tipo dice algo que me parece brillante. De pronto ustedes no lo han visto todavía porque no han visto cómo funciona el proceso penal, pero en el proceso penal, o al menos dentro del proceso, los jueces o los juzgadores se categorizan por magistrado de corte, magistrado de tribunal regional, jueces del circuito y jueces municipales. En Colombia, por ejemplo, existe jueces del circuito especializado, que están como entre el tribunal y los jueces del circuito. Pero quienes ordenan las capturas y quienes ordenan los allanamientos son los jueces de control de garantías. Se llaman así, que tienen categoría de juez municipal, es decir, el juez más pequeño de toda la jerarquía. Entonces dice este profesor argentino, dice, mire, si el presidente de mi país quiere entrar a mi casa, me tiene que pedir permiso. Si el presidente de mi país quiere entrar a mi casa, yo puedo decirle que se agache para entrar, porque es que es mi casa. Y por más poder que tenga, tendrá que cumplir la regla de mi casa. Pero si el juez municipal de control de garantías quiere entrar a mi casa, le basta con ordenarlo en un auto de 2 minutos. Y yo dije, pues tiene toda la razón. Si quiere interceptar mi teléfono, le basta con ordenarlo en un audio. Bien, o sea, en una sentencia, en una decisión que se llama así un auto, que es oral. Si ese tipo quiere entrar a mi casa y revisarla hasta el final, puede hacerlo. Si él quiere privarme de la libertad, lo puede hacer. Y es ahí donde ustedes entienden el gran poder del derecho penal. Entienden que estamos hablando de otra cosa, es decir, no estamos hablando de derecho civil, no estamos hablando de deudas, no estamos hablando de la organización del consejo de una ciudad, no estamos hablando del ordenamiento del plan territorial. Les estoy diciendo que es el poder más dañino que tiene el Estado, el más peligroso, el que se puede desbordar. Por eso en Colombia, por ejemplo, uno de los más grandes debates es quién va a ser el fiscal general de la nación, porque es que el fiscal general de la nación apunta con el dedo hacia dónde debe dirigirse el daño. Si se dan cuenta, es decir, tiene un poder enorme. Tú sí y tú no vas a ser quien se va a enfrentar a esta máquina gigante que soy yo como fiscalía. Es decir, o sea, imagínense por favor, yo sé que todos ustedes conocerán a alguien que fue privado de la libertad. Recuerden en qué consistió esa lucha. Es la batalla de la vida de una persona. Nosotros los abogados defensores nos dedicamos a enfrentar al coco del derecho. Sí, cuando se le llega un correo de la DIAN da miedo, pero que le llegue uno de la fiscalía diciéndole que mañana hay audiencia y que en esa audiencia lo pueden meter preso. Ya se acabó. Me hago entender, o sea, es que es el mayor poder que hay. No hay un poder más grande dentro del Estado. Y esa es la idea que quisiera que pudieran comprender a cabalidad. No hay un poder mayor. Como no hay un poder mayor, es el único que necesita límites. Ustedes nunca van a escuchar en civil los límites al poder civilista del Estado, que eso no existe. ¿Por qué? Porque el civil no es un poder, el civil es una reglamentación. En cambio, el penal como es un monstruo gigante que se enfrenta a un solo ciudadano, que a veces lo único que tiene al lado es un abogado y que a veces no es tan bueno, porque eso es el derecho penal. Un litigio penal es la Fiscalía General de la Nación con todo su poder, con todo un aparato judicial, enfrentando a un ciudadano.
que lo único que tienen para defenderse es un abogado, no hay más. Entonces miren que ese poder necesita limitarse, necesita tener unas barreras de contingencia que en algún momento puedan evitar que se desborde. Es decir, mañana el legislador no se puede parar y decir, pues mire, cada persona, estamos en un gobierno, por ejemplo, de tendencia izquierda, entonces mañana cualquier persona que piense de forma conservadora y que lo manifieste públicamente tendrá prisión de 5 a 10 años. Tenemos que evitar que pueda llegar hasta allá. ¿Qué es lo que lo evita entonces? ¿Me hago entender? No, que ustedes dirán libre desarrollo de la personalidad y libertad política. Sí, pero se prohíbe la injuria, se prohíbe la calumnia, se prohíbe la apología al genocidio. Puros delitos que en realidad consisten en limitar el libre desarrollo de la personalidad, la libre expresión. Es decir, todo eso se puede limitar. El derecho penal decide que se puede limitar y que no. Pero el derecho penal perdón, debe tener principios que les diga que se puede limitar, o sea, en dónde puede estar esas limitaciones y en dónde no. A eso entonces se le llaman los principios limitadores del ius puniendi, es decir, del derecho a castigar. Vamos a ver o vamos a empezar en esta y la siguiente sesión que vamos a tener a evacuar los principios limitadores del derecho penal y posteriormente ya empezaremos a ver qué es delito en Colombia. Eso es básicamente como la estructura que quisiera llevar con ustedes, ¿bien? Hoy seguramente por la hora o lo avanzado de la hora ya vamos a ver un solo principio, pero con eso me basta para que vean que con un solo principio podemos solucionar algunas cosas. ¿Listo? Entonces permítanme por favor, brevemente. Miren, el primer principio que vamos a ver es el principio de derecho penal de acto o principio del acto. ¿Cómo funciona? Básicamente este principio les dice, ojo con esto, perdón, básicamente este principio les dice que, aquí está la formulación, no hay delito sin conducta humana. Entonces, a partir de esta exigencia, solo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta dentro de la sociedad, y no por lo que es, ni por lo que desea, ni lo que piensa o lo que siente. Lo opuesto al derecho penal de acto sería un derecho penal de actor que castigaría al ser humano por lo que es, por lo peligroso que puede ser, por lo mala gente que puede ser, por lo mala persona que puede ser. Y tiene al menos unas tres consecuencias. Solo pueden ser penalizados los hechos exteriorizados y no los pensamientos. Ahí hay un latinazgo, cogitationis poenam nemo patitur, que básicamente traduce el pensamiento no delinque. La segunda es que no interesa al derecho penal el modo de ser de la persona, sus hábitos, el temperamento, el pensamiento, las ideologías, sino la conducta social. Y en tercer lugar, solo pueden ser penalizados comportamientos idóneos para causar algún tipo de daño. Punto, no más. Me voy a explicar y vamos a ver cómo se operativiza esto. Supongan, por ejemplo, que yo manifiesto lo siguiente el día de hoy. Es mi deseo y cuando tenga la oportunidad voy a matar a mi esposa. ¿Hay algo que el derecho penal tenga que hacer ahí? Pues por más peligroso que yo sea, el derecho penal no tiene absolutamente nada que hacer. Bien, ¿por qué razón? Porque si me castigara el derecho penal en este momento, me estaría castigando por lo peligroso que puedo ser, pero no porque haya hecho algo. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y entonces toca que esperar a que lo mate? Pues sí, o al menos a que haga un acto idóneo para matar, que es lo que nosotros castigaríamos como tentativa. ¿Sí me hago entender? Pero de resto, el derecho penal nada tiene que hacer. Sí, obvio, el derecho policivo tendría mucho que hacer, ¿no? Venga, su esposo ya amenazó con asesinarla, brindémosle una caución, permitamos que se vaya de la casa, qué sé yo. Hay muchas formas en las que otros derechos podrían en algún momento entrar, pero el derecho penal es un derecho sancionatorio, solo opera cuando se hace algo. Les voy a proponer el siguiente caso, a ver qué opinan. Imagínense, por ejemplo, que yo me enamoro de una estrella de televisión, ¿sí? Intento escribirle y no me responde.
Entonces, intento agredirla. Bien, ¿cómo voy a agredir a esta estrella famosa de televisión? Pues me consigo la localidad de donde vive, es decir, su dirección, y empiezo a identificar sus horarios. Entonces, en mi casa tengo un póster con sus fotos, los horarios, con todo. Bien. Y, qué sé yo, hoy le saco el líquido el ácido a una batería y tomando venganza, intentaré el día, qué sé yo, 21 de mayo, tirarle el ácido de batería para poder vengarme de su rechazo. Dejo en mi casa un manifiesto donde digo que efectivamente voy a cometer esa conducta, que estoy cansado de, qué sé yo, de su rechazo y que, no sé, que me cansé, punto. Y firmo yo. Me dirijo hacia su vivienda y cuando llego, la veo salir, voy a cruzar la calle, voy sacando ya el vaso que tengo, cuando me detiene la policía. Quieto ahí, usted está privado de la libertad, está capturado. Encontramos toda la información en su casa porque, qué sé yo, un familiar suyo, su mamá vio eso, llamó y aquí estamos. ¿El derecho penal tiene algo por hacer? Y miren que ya la respuesta pues podría cambiar un poco, ¿no? Porque no, espérese, pero es que ya es muy peligroso. O sea, ya no solamente amenazó, ya lo iba a hacer. Pues resulta, doctores, que tampoco. ¿Por qué razón? Básicamente porque es necesario que se cometa un acto idóneo para la producción del resultado para poder incluso predicar lo mínimo que sería la tentativa. Y con esto me permito explicarles brevemente algo. Esto lo vamos a profundizar más adelante, pero quisiera cerrar con esta explicación para que se lleven algo de esta clase un poquito más práctico. La tentativa castiga un momento de la conducta punible que se llama el momento ejecutivo. El iter criminis, que es conocido como el camino criminal o el camino del crimen, nos dice que toda conducta punible tiene al menos las siguientes fases. Tiene una fase ideativa, es decir, cuando se me ocurre, cuando la pienso, cuando está en mi cabeza solamente, que como ustedes ya saben, no es punible. Y tiene una fase preparativa, que es cuando yo, por ejemplo, saco el líquido de batería, preparo toda la escenografía, es decir, me preparo para la conducta. Ya estoy haciendo cosas. Por regla general, esa fase tampoco es punible. Por ejemplo, quien va y compra un machete para poder matar a una persona, quien va y compra gasolina para poder en algún momento prenderle la casa a alguien, pues son conductas que en abstracto el ordenamiento jurídico permite. Bien, salvo que, por ejemplo, la fase preparativa consista en hacerme a un arma de fuego para la que no tengo permiso. En ese caso, pues sí sería un delito que sería el tráfico de armas. Bien, el porte, tráfico, fabricación de armas, sí. Sin embargo, miren que es un delito autónomo, es decir, no tiene nada que ver con el homicidio. ¿Estamos claros? La siguiente fase es la fase ejecutiva, es decir, cuando yo realizo el acto idóneo para la producción del resultado. ¿Y qué es un acto idóneo para la producción del resultado? Es decir, un acto que sirva para ocasionar el resultado. En este caso, la muerte. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Entonces, la respuesta es solo la fase ejecutiva es la que permite el castigo de la tentativa. No hay tentativa sin fase ejecutiva. ¿Bien? Y ustedes dirán, bueno, y en el caso que plantea, pues llevaba, qué sé yo, esto, ácido. Sí, pero portar ácido no es un acto idóneo para matar. Es decir, portar ácido no sirve para matar. Si no, todos los químicos del planeta serían castigados por tentativa de homicidio. ¿Bien? ¿Qué sirve para ocasionar el resultado? Tirarlo, es decir, arrojarlo sobre la gente. Portar un arma de fuego no es idóneo para matar. Si no, portar un arma de fuego para cada persona sería tentativa de homicidio. ¿Cuál es el acto idóneo? El disparo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, a partir de allí ya pueden ustedes identificar algunas premisas. Miren que para eso sirven los principios, porque les orientan en algún momento hacia dónde va el derecho penal y cómo funcionan algunas reglas. Por ejemplo, de esa regla, donde ustedes ya entienden que necesita cometer una conducta idónea, se deriva otra. Y es que, por ejemplo, caso de tentativa. Si yo disparara en contra de la humanidad de Dr. John, por ejemplo, saco mi arma y estaba descargada, tampoco cometo tentativa. ¿Por qué?
porque disparar un arma descargada no sirve para la producción del resultado. Es decir, no es idóneo. Entonces, no, pero es que es peligroso, pero es que lo quería matar. Sí, lo quería matar, lo gritó, lo voy a matar, ojalá tenga 7 balas para dispararle las 7. Todo eso lo dijo. Supónganlo ustedes. Bien, pero no alcanza la idoneidad porque la sola voluntad no me convierte en un delincuente. Es decir, necesito cometer un acto idóneo, porque si me castigaran solo por haber disparado un arma vacía, ¿qué pasaría? Me estarían castigando por lo peligroso que soy. Si se dan cuenta, y estarían cayendo en el denominado derecho penal de autor, no de acto. Esa sería la diferencia. ¿Listo? Perfecto, doctores. Creo que con este recapitulación del concepto, de, digamos, fundamentación y principios tenemos para esta noche. Me alegró mucho verlos en esta oportunidad. Gustavo. Doctor, me causó una curiosidad. Sí, En el ejemplo que usted pone, si, bueno, que el arma estaba vacía, pero si el arma hubiese estado cargada y no, por X o Y motivo se trabó, no accionó, ¿es la misma conducta? muy buena pregunta. Dos cosas, una vaina chévere del derecho penal que no había tenido yo la oportunidad de advertir. A esa técnica de pregunta que acaba de ser Gustavo se le llama jocosamente dentro de la academia en materia penal la resucitación del gato. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? Porque generalmente el profesor plantea el caso con el gato muerto. Entonces alguien llega y levanta la mano y dice, pero si el gato estuviera vivo. Entonces generalmente, pero no me resucita el gato. Bien. ¿Qué pasa, doctor Gustavo? Depende. La mayoría de la doctrina ha coincidido en que el encasquillamiento del arma de fuego no es tentativa. ¿Por qué razón? Porque no es idóneo. Es decir, porque la conducta no es idónea. Bien. Sin embargo, la jurisprudencia se ha distinguido algo importante que me parece a mí una posición correcta. Tiene que ver es desde dónde lo miren. Me voy a explicar. Si es ex ante o ex post. Voy con calma. Esto, digamos que es un poco más denso, por decirlo de alguna manera, pero tiene que ver con lo siguiente. Si a mí, por ejemplo, yo consigo un arma que está dañada desde el inicio, me hago entender, o sea, una cosa obsoleta que no sirve para nada, aunque tenga una bala, nunca va a disparar, pues nunca va a haber tentativa porque es exactamente igual a tenerla descargada. Me hago entender, o sea, no funciona para producir el fenómeno del disparo. Sin embargo, si es un arma funcional, solamente que por suerte del azar, en ese caso no disparó, ex ante yo sí estaba realizando una conducta que podía producir el resultado y por lo tanto sí se configura la tentativa. ¿Por qué? Porque el fallo obedece casi igual a la falla de pulso, por ejemplo, o a que el sujeto se haya movido un poco. Entonces, esa, la última regla que te estoy explicando, es la aplicable en Colombia. Bien, la distinción entre la obsolescencia de un arma que nunca va a funcionar y un arma que verdaderamente sí tenga la potencialidad de funcionar, pero que de manera accidental en el caso en concreto no funcionó. Si es el segundo caso, se castiga la tentativa. ¿Por qué? Porque ex ante el arma si era apta, el disparo, mi acción si era apta para producir el fenómeno de la muerte, es decir, era idóneo. ¿Listo? Gustavo, creo que era tu nombre, ¿cierto? Sí, señor, muchas gracias, doctor. Perfecto, muy bien. Julieta. Muchas gracias, doctor. Y en el caso de que, ejemplo, estemos en un lugar público, hay gran cantidad de personas, quieren asesinar a alguien importante, entonces la persona lista todo, pero tiene más personas que le quieren ayudar, coautores o no sé cómo le dice, cómplices que quieran hacerlo. Pero en eso que ellos quieren accionar el arma, no pueden, se dan cuenta que ellos están ahí, pues perdóname la palabra porque no encuentro otra, los pillan y no pueden hacer nada, pero efectivamente policía, todo el mundo se dieron cuenta que lo iban a hacer, pero no accionaron el arma, encuentran el autor, los que le estaban ayudando. ¿Qué pasa ahí? O sea, simplemente los dejan ir, no es asunto del derecho penal, pero o qué pueden hacer en ese caso para, o sea, de todas maneras puede haber un castigo porque ellos lo intentaron hacer, generaron el desorden, ¿sí? No sé, me indica por Pero, favor. ¿cómo generaron el desorden? ¿Hicieron un disparo o algo así? O sea, ¿me podías explicar un poco mejor eso? De todas maneras, al haber movilización de fuerza pública que están buscando a alguien, allá está, y allá está el otro, allá está el otro, pues de todas maneras es muy difícil que las personas Ah, no
se den Sí, cuenta que están sí, en peligro. sí, ya te entendí. Sí, la respuesta es, si no hay la materialización del acto idóneo, no hay castigo penal. Es decir, no pasa nada. Salvo que tú quieras fundamentar otros delitos, como por ejemplo, bueno, y si el arma no tenía permiso para porte, bueno, porte de armas. Bien, pero no tendrá que ver con el homicidio, ni con la tentativa, ni nada de eso. Bueno, y si son un grupo armado, bueno, concierto para delinquir. Bien, pero mira que son otros castigos de manera autónoma que no se dirigen necesariamente hacia el homicidio. Entonces, no. Como por ejemplo que yo, imagínate que yo entre yo a un lugar. Te voy a poner un caso como más qué sé yo, como un poquito más tonto, discúlpame la expresión, es decir, lo que te voy a decir es como muy evidente, pero la idea es como generarte la regla muy clara de qué podría llegar a pasar, incluso maximizando, digamos, los efectos de lo que estamos hablando. Imagínate que yo llego a un bar y digo, ¿dónde está John, que lo voy a matar? Tráiganme a John, que lo voy a matar, tráiganme a John, y no lo encuentro, y de pronto tengo que ir a buscarlo, lo veo y salgo corriendo detrás de él, y de repente, qué sé yo, me agarra la policía y me dice, no, quieto, y solamente lo único que hice fue correr detrás de él y decir que le iba a matar. Pues evidentemente que todo el mundo se asustó, evidentemente que la policía se movilizó, pero en ese caso no va a haber tentativa de homicidio. Bien, entonces mira que incluso manifestándolo, digamos, corriendo detrás de él, pueden haber algunas reglas que tú digas, uy, pero es súper peligroso. Pues sí, pero no va a haber castigo penal. Bien, esa sería como la respuesta. Muchas gracias, doctor. Entonces entendí que no se va al castigo de la lesión porque no se ha realizado, pero sí Sí, a las situaciones o a la conducta punible que están presentando en ese momento. exacto. Otras situaciones. Muy bien. Y había un comentario que nos decía que si estaba en concurso con hurto, sí permitía, creo que era como que si disparaba un arma que no estaba cargada, que se había dañado, creo. Entonces, eso es importante. Si el arma es inútil, por ejemplo, y disparo y no funciona, o es un arma sin balas o lo que quieran, pues no hay tampoco tentativa de homicidio ni nada, pero sí hay algo. En materia de hurto, el hurto se agrava por violencia, es decir, eh, digamos que la violencia sobre las personas o la violencia sobre las cosas son fuentes de calificación o de agravación del hurto. Bien, dependiendo más adelante, lo van a ver cuando vean derecho penal 2 o derecho penal especial, que son los delitos en concreto, ahí se van a poder dar cuenta que hay unas reglas que dependiendo del caso, pues digamos que agravan la conducta. En este caso, solo la aplicación de una medida correctiva, la ley 1801, por un comportamiento contra la convivencia. Exactamente, es decir, cuando no siempre, y eso es algo que también quisiera dejar porque uno a veces siente la sensación de inseguridad frente al derecho penal y no necesariamente es así. El derecho penal no tiene como fin principal en realidad ocasionarle seguridad a las personas. De eso se encarga el derecho policivo. Por eso la policía es de vigilancia. Bien, es decir, es una policía, la policía tiene una labor preventiva dentro de la sociedad. No tiene una, digamos, labor de castigo. La labor de castigo se le da al derecho penal. Y el derecho penal, digamos que sí intenta cumplir algunas funciones preventivas, pero lo hace a través de la pena, es decir, en últimas, de quien ya hizo algo. Es la única forma para poder operar. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, señor, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Rocío, Doctor, buenas noches. Una pregunta sí, respecto al ejemplo que usted nos daba hace un momento. ¿Qué pasa cuando si hay una amenaza directa? El ejemplo que usted daba, entra a un bar y dice, ¿dónde está John? Lo voy a matar. No lo persigue, pero queda la amenaza y es reiterativa. Le voy a hacer daño, le voy a hacer algo. Usted, ¿cómo se podría, o digamos en este caso, John Torres, cómo se podría defender o qué acción podría levantar en contra de Juan Camilo que lo ha amenazado reiterativamente? sí. Igual, policiva. Lo que pasa es que hay un tipo penal que se configura, que es el de amenazas, pero el de amenaza, te lo estaba buscando acá, el de amenaza, ya aquí está. Dice, el que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, pero mira lo que dice, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, incurrirá en prisión de ta, 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 ta. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que el tipo penal de amenazas no está necesariamente, porque eso es contra la seguridad pública, no está necesariamente configurado para cuando yo te digo, te voy a matar.
Bien, no opera de esa manera. Ahí lo que hay que hacer, digamos que lo que se toman son medidas policivas. Bien, yo fácilmente puedo ir a instalar una especie de caución, a hacer un reporte policivo, a que te puedan sancionar por afectaciones a la convivencia. Todo eso lo puedo hacer, bien, pero penalmente no habría nada ahí tampoco. Luis Fernando. Doctor, buenas noches. Sí, señor, de pronto para complementar en cuanto a lo de la inquietud de la compañera, en cada municipalidad, por eso existen las casas de justicia que ayudan de una u otra manera, como usted lo acaba de explicar, toda esta situación a manera preventiva, como aquellas medidas de protección o algún tipo de caución o restricción contra esta persona que, pues de una o alguna otra manera ha sido reincidente o está involucrada de pronto en atentar de alguna manera en algún momento contra la integridad de esta persona. Entonces, las casas de justicia son un gran apoyo en las municipalidades. Excelente, muy bien. Las casas de justicia, exacto, son un mecanismo que se han consolidado en algún momento para poder acercar la justicia preventiva y restaurativa a la comunidad, porque tiene una función restaurativa también muy bonita de la que me he dado cuenta. John Torres. Doctor, sí, solamente para hacerle la acotación de que el ejemplo de Rocío es precisamente la mejor expresión, el mejor ejemplo para el tema de la teoría del bien jurídico protegido, Ajá. porque el bien jurídico que se protege allí en el delito de amenazas es el de seguridad pública. ¿Mm? Es cierto, es una muy buena forma de poder identificarlo. Yo creo que la siguiente clase que vayamos a tener, y por favor recuérdame, hazme esa acotación para poder enlazar muy bien eso que acabas de decir de qué es lo que se está protegiendo dentro de cada tipo penal, porque uno tiene que saber muy bien hacia dónde va dirigido. ¿Me hago entender? O sea, dónde están los ojos del legislador cuando en algún momento crea un tipo penal. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Carlos. Doctor, teníamos una tarea ahí, acerca de la teoría del bien jurídico. Esa la vas a Sí, para la siguiente, la voy a dejar para para la la siguiente. siguiente. Ah, bueno, Así doctor, es. muchas gracias. Muchas gracias por sus acotaciones. Entiendo que se haya ido dirigidas, pero creo lo encuentro más pertinente para la siguiente, en la medida que es donde vamos a ver el principio limitador del derecho penal conocido como exclusiva protección de bienes jurídicos, que es uno de los principios que estamos viendo. Entonces, vemos derecho penal de acto, hay otro que se llama así, exclusiva protección de bienes jurídicos. ¿Listo? Perfecto. Bueno, doctores, si no hay ninguna participación adicional, me alegro mucho verlos esta noche, ya por fin empezar, digamos, en forma los ejes temáticos. Nos vemos entonces en el siguiente encuentro que vamos a tener. Espero que tengan una muy buena noche. Gracias, feliz Gracias, noche. Feliz. doctor. Muchas gracias. Muchísimas Gracias, gracias. doctor. Feliz noche, muy amable. Buenas noches. Doctor, Muchas feliz gracias, noche. doctor. Carla, feliz noche. Compañeros, Buenas noches. revisen el WhatsApp, por favor, del grupo de segundo cuatrimestre. Y mi mayor Jiménez nos colabora, por favor, con un link para entrar a una reunión. Gracias.